Lo dijo en la primera hora. Bueno, 6:34 en la mañana. Gracias. Tenemos una, como siempre, interesantísima conexión. Más de 800 personas conectadas digitalmente. Y obviamente no puedo cuantificar cuántos nos estarán escuchando en radio. Gracias. Bueno, de la ligera garúa con la que empezamos a hablar y a saludarles al inicio del informativo, resulta que ahora ya tenemos una lluvia considerable. Como diría el tío de una querida amiga mía, llueve con grosería en Quito. Empezó a llover fuerte en la capital. Al menos acá en la zona de la Carolina está lloviendo con fuerza. Empezó a llover con bastante fuerza. Quiero alertarles que vamos a tener posiblemente más tarde un contacto con el alcalde del Cantón Rumiñahui o con alguna autoridad del Cantón Rumiñahui, porque estamos monitoreando justamente la situación vinculada a lo que está pasando en esa zona de la provincia de Pichincha. Hay complejidades justamente derivadas del comportamiento climático. El viernes de la semana anterior ya pasó, ha vuelto a ocurrir justamente el día de hoy, desbordamiento de ríos y obviamente afectaciones a las familias que viven en el Cantón Rumiñahui. Así que queremos tener un contacto con las autoridades de ese sector, de esa zona del Cantón Rumiñahui, para poder un poquito monitorear cómo está la situación. Así que les alerto sobre aquello. Otra cosa, teníamos a las 7 de la mañana una entrevista con el asambleísta Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia y Participación Ciudadana, y a las 10 de la noche nos cancelaron. Que ha tenido un viaje el asambleísta. No sé si el viaje habrá sido de emergencia, no sé si fue de un momento a otro, hasta el boleto me mandaron, el boleto de avión me mandaron. Pero a las 10 de la noche es imposible. Si nos cancelan una entrevista que pasa en todos los noticieros, en todo lado hay cancelaciones, hay reagendamientos, se cambian de horarios, eso pasa en todo, es muy normal, pero a las 10 de la noche nos genera una complicación tremenda, porque obviamente si nos cancelan tenemos que poner otro entrevistado. Y no tienen idea lo que cuesta armar una agenda de entrevistas, no es que es sencillísimo, es de soplar y hacer botellas o de llamar, o sea, es complejo armar una agenda, porque además tenemos que ver los temas, ver cómo está la coyuntura, no es sencillo. Así que cuando nos cancelan de un momento a otro, porque no se dieron cuenta que tiene un viaje o porque ha tenido una reunión, qué sé yo, nos generan unas complicaciones realmente, unas complicaciones tremendas a quienes hacemos programas de entrevistas. Como les digo, es normal que esto pase, pero sí se nos complica, y se nos complica realmente nos complica bastante, ¿no? Así que vamos a dialogar a las 7 con Isabel Vargas, la presidenta de la UNE, que nos va a atender telemáticamente. Un poco vamos a ver cómo la UNE mira los episodios relacionados con las últimas decisiones del COE, así como también con la situación de los maestros, ¿no?, del magisterio ecuatoriano. Bueno, entremos en materia en nuestro comentario. Hay algunos temas para comentar. Ayer en este espacio generé un comentario sobre lo que iba a pasar el día de ayer. Al final hubo una decisión de la Asamblea Nacional y se ha aprobado el proyecto de ley. Ojo, no es ley de la República, es proyecto de ley que ha sido aprobado y que todavía no rige, porque así es la dinámica legislativa. Paso a explicarles. La Asamblea Nacional ayer toma un pronunciamiento en su segundo intento. Toma una decisión que implicó aprobar el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ha tomado esa decisión la Asamblea Nacional el día de ayer con 75 votos a favor. Esa fue la decisión de la Asamblea. Yo tengo aquí un pequeño detalle, un poquito para poner en contexto lo que estamos señalando, de lo que ha aprobado la Asamblea Nacional el día de ayer. Aquí está. Con 75 votos a favor de 130 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó la tarde de este jueves el texto final presentado por la Comisión de Justicia del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. La propuesta que se sometió a votación modificó el artículo 19, plazo, y 23, reglas especiales para el consentimiento informado para la interrupción legal y voluntaria del embarazo producto de la violación sexual.
En el proyecto se establece que a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será de hasta 12 semanas de gestación. No se olviden ustedes que la temporalidad fue el punto que marcó justamente este debate. Entre los sectores que tal vez están más hacia la izquierda o que se consideran más progresistas y que defienden a ultranza los derechos y la autonomía de la mujer. Que, por ejemplo, si bien es cierto, muchas de las voceras y de los voceros de esos sectores avalaron la sentencia de la Corte Constitucional emitida el 27 de abril del año 2021, siempre cuestionaron el hecho de que se haya dispuesto por parte de la Corte que se establezca una ley para fijar una temporalidad, porque ese fue el mandato de la Corte. La Corte también mandó a que esa temporalidad esté atada a estándares internacionales. Y la discusión estuvo marcada por ahí, ¿no? Los sectores más progresistas, aquellos que defendían con mayor fuerza este tema, planteaban, si ya la Corte dispuso la temporalidad, que el tiempo sea el más largo posible. Y acuérdense ustedes que en el borrador inicial se hablaba de 28 semanas, me parece, ¿no, Belkis? 28 semanas creo que era el borrador inicial. El borrador inicial era 18 semanas. Finalmente quedaron en 12. En cambio, los sectores más conservadores que rechazaban la sentencia de la Corte, porque algunos de ellos decían, bueno, ya está la sentencia de la Corte, entonces la pelea es tratar de que el tiempo sea el menor posible. El menor posible. Planteaban de que efectivamente se reduzca lo más que se pueda el tiempo. Por un lado, los unos defendiendo que la temporalidad sea lo más extensa posible y los otros que la temporalidad sea lo más corta posible. Entendiendo, como les explicaba ayer, que llueve, truene o relampaguee, en el Ecuador está despenalizado el aborto para casos de violación. Así de simple, así dice la Constitución, con base en la sentencia de la Corte Constitucional. Insisto, esta no es una interpretación de parte de quienes habla. Estos son los hechos. Y los hechos dan cuenta que en el Ecuador, tras una sentencia de la Corte Constitucional, aquí ya no hay discusión posible sobre ese tema. El aborto está despenalizado para casos de violación. Y lo que dispuso la Corte Constitucional es que la Defensoría del Pueblo, con cuya vocera vamos a hablar a las 8 de la mañana, prepare un proyecto de ley en el plazo de 2 meses para que la Asamblea, en el plazo de 6 meses, que se ha extendido por 2 meses adicionales, apruebe un proyecto de ley que fije la temporalidad. Entonces había la discusión sobre justamente la temporalidad que estoy señalando. Finalmente queda, y gracias Gisela Garzón, la asambleísta que ayer entrevistamos a Gisela Garzón, que estaba a favor justamente del informe de mayoría, conversó con nosotros el día de ayer en este espacio, está en sintonía, le envío un abrazo a la legisladora. Me pasa este dato, 12 semanas para mujeres mayores de 18 años de edad, a partir de los 18 años, mujeres mayores, 12 semanas, 18 semanas en el caso de niñas, mujeres de la ruralidad y adolescentes. Y para el caso de las mujeres con discapacidad, conforme mejores prácticas médicas establecidas. Esto es lo que se resolvió el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo de las 18 semanas de gestación, ok. Les decía yo en la mañana, y de hecho cuando conversamos con Gisela Garzón justamente primero y después con Dalton Basigalupo, tuvimos 2 posiciones contrapuestas en nuestras entrevistas de la mañana, les explicábamos justamente que no había la certeza de los votos. No había la certeza de los votos. Y de hecho, en la primera votación no hubo votos. Hubo 66 votos, faltaron 4. Había que completar esos 70 votos y fue necesaria una reformulación de los plazos de acuerdo al texto que presentó finalmente la asambleísta Joana Moreira. Ustedes pueden criticar el accionar de los políticos, puede no gustarles lo que tal vez desde sus propias visiones, su formación, sus valores, etcétera, pueden cuestionar la postura de Joana Moreira, pero yo sí quiero destacarla. Yo quiero destacarla primero porque entiendo, la legisladora más joven y porque me parece a mí que el trabajo de Joana Moreira en torno a este tema ha sido un trabajo muy serio,
ha sido un trabajo impecable, ha sido un trabajo que ha permitido justamente sacar adelante un tema sobre el cual hasta ayer en la mañana no había certeza de los votos. Yo sí creo que esas cosas hay que destacarlas. O sea, cuando un político tiene una actuación destacada desde la opinión pública, sí debemos mencionarlo, porque no todo es malo. No todos son malos y no todo es malo. Más allá de los afectos o desafectos que se pueda tener sobre la clase política, sobre la clase dirigente, sobre las organizaciones políticas y sobre el producto final que salió de la Asamblea, que está claro que ese producto final divide a la sociedad y habrá que ver el siguiente paso que ya les voy a explicar. Yo sí destaco el trabajo de la asambleísta Joana Moreira, sí destaco, con su juventud. Ella ha hecho un trabajo muy interesante en torno a ese tema y es digno de resaltar y de destacar. El tema, querida audiencia, es que las cosas no se quedan aquí, no se quedan así. Todavía no es ley de la República. Y eso creo yo que hay que explicarles a algunas voceras, sobre todo del movimiento feminista, en el sentido de que todavía hay un paso que se debe superar, que este proyecto de ley debe superar, que es el pronunciamiento del presidente de la República. El presidente de la República, una vez que el texto le llegue, seguramente le llegará hoy, si es que no le llegó ya ayer, le llegará hoy al presidente de la República el texto de lo que aprobó ayer la Asamblea Nacional, tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse. Y con base en sus atribuciones constitucionales y legales, el presidente Guillermo Lasso podrá o sancionar favorablemente este proyecto de ley, o vetarlo parcialmente, es decir, incorporar observaciones. El presidente puede decir, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con las 12 semanas. Tienen que ser 4 semanas o tienen que ser 6 semanas. Estoy diciendo cualquier cosa, pero más o menos para explicarles cómo funciona la dinámica. El presidente puede decir, no estoy de acuerdo con las 12 semanas. No estoy de acuerdo con las 18. En lugar de las 12 deben ser 6, en lugar de las 18 tienen que ser 8. Y devuelve a la Asamblea Nacional el proyecto con esas observaciones. Y allí en la Asamblea Nacional, si es que es un veto parcial, allí evidentemente se pueden generar complicaciones. ¿Por qué? Porque si la Asamblea Nacional quiere ratificar el pronunciamiento de ayer, necesita 91 votos, que está claro que no los tiene. Ayer tuvieron primero 66 y lograron luego 75. Los 75 sirvieron para aprobar el proyecto de ley. Pero esos 75 no alcanzarán para ratificar el texto originalmente aprobado en el evento de que el presidente de la República opte por el veto parcial. Es un escenario. El otro escenario, querida audiencia, es el del veto total. Y no lo descarten. No lo descarten. No lo descarten por los anuncios previos de Lasso, no descarten por la posición de la señora esposa del presidente Lasso. No descarten un veto total. Y allí podría generarse una discusión jurídica, tomando en cuenta que, por un lado, el presidente de la República tiene la atribución constitucional del veto total. El presidente lo puede hacer. El presidente, al vetar totalmente una normativa, no está infringiendo la Constitución. Es su atribución constitucional en su condición de colegislador. Pero por otra parte hay una orden de la Corte Constitucional por la vía de una sentencia sobre la Asamblea Nacional para que exista una ley. Entonces aquí puede haber un choque de trenes. Un choque de trenes. Si es que el presidente de la República opta por el veto total, sí. ¿Es su atribución constitucional? Sí. Sí. Pero por otra parte la Corte Constitucional ordenó en una sentencia de última, definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio que haya una ley. Entonces aquí, ¿qué puede pasar? Yo no lo tengo claro, he consultado con algunos juristas. Los juristas dicen, claro, si el presidente no cumple, podría haber incumplimiento, pero por otra parte, el presidente, al vetar totalmente, está haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Ahora bien, gracias Andrés por este dato. El 25 de enero pasado, el presidente de la República dijo textualmente: vetará el proyecto de ley sobre el aborto por violación si la Asamblea excede el mandato de la Corte Constitucional expresado en el fallo del 2021.
hay que ver qué significa exceder dentro de la interpretación del presidente de la República. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ayer, por ejemplo, yo escuché algunas voces del sector más conservador, porque también ayer en los exteriores de la Asamblea se concentraron movimientos feministas, por un lado, pero por otra parte movimientos conservadores. Y había voces desde el lado de los movimientos conservadores que decían que por lo menos se logró reducir aún más los plazos. O sea, no es que los plazos que finalmente se aprobaron terminaron disgustando tanto a los movimientos más conservadores. Y por otra, claro, por eso digo, habrá que ver qué significa para el presidente exceder el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Después, el presidente de la República o el secretario jurídico de la presidencia está en capacidad, digo, de interpretar una sentencia de la Corte Constitucional, que como les digo, es de última y definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio. El presidente o su secretario jurídico está en capacidad de interpretar esa sentencia a efectos de entender que si lo que la Asamblea aprobó el día de ayer fue un exceso y hay que vetarlo. Pregunto yo eso. Porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen capacidad de interpretación sobre las sentencias de la Corte Constitucional. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen capacidad de interpretación sobre las normas constitucionales. Entonces, si el presidente veta parcial o totalmente, argumentando que se excedió la Asamblea, habrá que ver cuál es la argumentación que se excedió la Asamblea respecto del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero hay otro dato adicional que lo trae a colación el colega periodista y amigo Roger Vélez, de Diario El Comercio. La Asamblea reconoce que ayer hubo regateo, para aprobar finalmente la ley. Esto escribe Roger en El Comercio. Roger estuvo siguiendo de cerca justamente los detalles de esta sesión. La aprobación de la ley del aborto por violación no satisfizo ni a la ponente del proyecto, Joana Moreira, de la ID, ni a los asambleístas que, como Sofía Espín de UNES, impulsaban una contrapropuesta para la resolución en el Pleno del Parlamento este jueves 17 de febrero del 2022. Hago una digresión. No se olvide al equipo alistarme el video que le envié ayer, por favor. No se vayan a olvidar. El video del prepotente ayer en un hospital. Que hay que cerrar el comentario de hoy con ese, evidenciando estos prepotentes. Sigo. Una vez que concluyó la sesión, en declaraciones a la prensa, Moreira y Espín, por su lado, está claro que Moreira tiene una visión y Espín tiene otra, llamaron al presidente Lasso para que a través de su capacidad de veto mejore el proyecto que fue aprobado con 75 votos a favor, 41 en contra y 17 abstenciones. En lo que coincidieron es que el trámite de este cuerpo legal derivó en un regateo hasta el último minuto para definir los plazos máximos para la interrupción del embarazo por esta causa. Imagínense ustedes, cuando usted va al mercado, se quiere comprar ahí unas, no sé, pues unas habas, le dice, vale $1, no, déjeme en 75 centavos. No, 90 centavos. No, déjeme en 80 ya, el regateo. ¿Qué tal? Pasa a explicar cómo quedó el proyecto de ley en la nota. ¿Cómo votaron los asambleístas? Eso es interesante. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el jefe del bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, la jefa de la bancada de UNES, Paola Cabezas, el jefe de bloque de la ID, Marlon Cadena, y el jefe de bloque de Pachacutic, Rafael Lucero, fueron parte de los 75 asambleístas que votaron a favor. En contra estuvieron el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, nos sorprende, la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa, de UNES, y otros 39 legisladores, como Darwin Pereira de Pachacutic y Dalton Basigalupo, que fueron parte justamente de aquellos que se abstuvieron. O sea, votaron en contra Esteban Torres y Pierina Correa, junto a 39 legisladores, y hubo 14 abstenciones. Allí se sumaron Darwin Pereira de Pachacutic y Dalton Basigalupo. De hecho, Dalton Basigalupo nos adelantó en este espacio que le preguntamos ayer cómo iba a votar, y Dalton Basigalupo nos adelantó que se iba a abstener.
A mí en lo personal, lo he dicho varias veces, a mí no me gusta el voto de abstención. No me gusta. Ese voto deberían eliminarlo de la legislación ecuatoriana. O sea, que sí o no, a favor o en contra. El voto de abstención me parece a mí una cuestión así descafeinada. O sea, no sé qué quieren decir. Cuando un legislador se abstiene, cuando alguien se abstiene de una votación, ¿qué significa abstenerse? O sea, ¿estás a favor o estás en contra? ¿Qué es abstenerte? ¿Estoy a favor y en contra o todo lo contrario? No sé. No. A mí no me gusta el voto de abstención, les digo. Pero como siempre digo, es apenas una opinión de quienes hablan. Lo que les explicaba, si el presidente Lasso veta este proyecto, la Asamblea te da un plazo de 30 días para allanarse a las observaciones con 70 votos. No. Allanarse a las observaciones es con mayoría simple, por si acaso. El allanamiento no es con mayoría absoluta, es con mayoría simple. Ahora, si están los 137 legisladores, la mayoría simple es 70, o sea, ya. Pero si hay 80 legisladores presentes en la sala, con 41 usted se allana a un veto parcial. Si hay 100 legisladores, usted con 51 se allana, la mitad más uno. Esa es la mayoría simple. El allanamiento es con mayoría simple y la insistencia o la ratificación del texto original será con los 2/3. Ahora, sí me llama la atención cuando leo esta nota del Comercio, la parte donde Joana Moreira dice, y coincidiendo con Sofía Espín, está claro que Sofía Espín representa al ala conservadora de UNES. Representa al ala conservadora de UNES. Y Joana Moreira representa al ala progresista de la izquierda democrática, porque está bien que tanto en UNES cuanto en la izquierda democrática tenemos gente que piensa de otra manera. O sea, por un lado tenemos a Pirina Correa o a Sofía Espín, que son tremendamente conservadoras, y ahí mismo tenemos a Pavel Muñoz o a Paola Cabezas, que tienen una visión progresista. Y por el otro lado tenemos a Joana Moreira o Alejandro Jaramillo, que tienen una visión progresista, y tenemos a Dalton Basigalupo, que tiene una visión más conservadora, está claro. Pero digo, me llama la atención que haya dicho Joana Moreira que espera que el presidente mejore el proyecto. Si los 75 legisladores que ayer viabilizaron con sus votos la aprobación de este proyecto de ley creen o le apuestan a que el presidente amplíe los plazos, vean, esperen sentados. El presidente no va a ampliar los plazos. El presidente no va a ampliar los plazos. El presidente, creo yo, o sea, dudo mucho que el presidente de la República se desdiga de las últimas declaraciones que ha hecho, que yo sí las he considerado totalmente inconvenientes, porque el presidente ha anticipado su criterio sobre algo que todavía no había sido aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, lo dijimos en su momento en este espacio. Pero yo dudo mucho que el presidente amplíe los plazos conforme era la expectativa del sector más progresista de la Asamblea Nacional. Dudo mucho que eso ocurra. Lo que yo creo es que el presidente podría reducir aún más los plazos, y allí no estamos hablando justamente de aquello que esperarían esos 75 legisladores que votaron. Entonces ahí lo que convendría es ratificarse en estos plazos, si es que el presidente los reduce aún más, hablando del veto parcial. Porque si es veto total, ahí sí, amigos y amigas, no hay nada que hacer. Ahí sí, no hay nada que hacer. Así que por ahí están las cosas, querida audiencia. Por ahí están las cosas. ¿Qué dice por acá? Saludos, don Lupo. Mucho gusto, ¿ah? Vaya por la sombrita. Saludos. Se ponen bravos cuando uno no dice lo que quieren escuchar algunos. Con esos radicalismos vayan nomás por otro lado. No se preocupen. Aquí se quedan los que evidentemente comparten este criterio, o por lo menos, aunque discrepen, saben perfectamente que es una opinión de quienes hablan sin pretender ser dueño de la verdad. Veamos qué pasa con el presidente de la República y su pronunciamiento en estas horas. Bueno, ¿qué tengo por acá? Ok, está listo. Quiero comentar algo que lo socialicé ayer en redes, en mi cuenta Twitter. Lo quiero ampliar, quiero comentarlo con mayor profundidad el día lunes, porque creo que es parte de la situación tan compleja que a nivel sanitario estamos viviendo. Sin médicos, sin profesionales de la salud en los hospitales, sin medicamentos, sin insumos.
Yo de verdad debo decirles, entrevistamos hace pocos días a la ministra de Salud, nos habló sobre el abastecimiento de medicamentos. Los miembros de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional han hecho un recorrido por varios hospitales y dicen, bueno, hay medicamentos, no al 100%, pero se está abasteciendo en los hospitales. El tema es que uno todos los días revisa denuncias y colegas que van a los hospitales recogen testimonios de pacientes y de sus familiares que aseguran que no hay medicinas. Que no hay medicinas. Tiene que haber, querida audiencia, un poquito de empatía por parte de quienes están al frente de los hospitales y entender justamente las necesidades que tiene la población. Tienen que entender que la salud, querida audiencia, es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. La salud es un derecho. Y el Estado está obligado a proporcionarnos esa salud. El Estado está obligado a garantizarnos ese derecho. No cabe decir, bueno, si no te atienden bien en el sector público, ándate al sector privado, como que la gente tuviese 40, 50, $60 para pagar un médico privado. Habemos quienes hacemos un esfuerzo, créanme, un esfuerzo pero brutal cada mes, para destinar parte de nuestros ingresos y pagar un seguro privado. Pero el común de los ciudadanos aspira a que el Seguro Social con sus hospitales o el Ministerio de Salud con sus hospitales y dispensarios les provean de salud adecuada. Sin embargo, el gerente del Hospital León Becerra de Milagro, Félix Carrera Cedeño, ayer se hizo famoso este señor. Se hizo famoso a nivel digital, a nivel de las redes. Se hizo famoso porque, claro, se sienta a reprender a los pacientes y a sus familiares de esa casa de salud que estaban pidiendo justamente una atención adecuada, medicamentos, médicos, profesionales de la salud. Les pide que no se quejen, que les ha adecuado una zona en el interior que tiene Wi-Fi. O sea, no sé si para este señor dotar a la gente de Wi-Fi, entregarles el Wi-Fi o el acceso al Wi-Fi o Wi-Fi libre, es el equivalente a dotarles de medicinas o a dotarles de camas. No sé. Escuchemos a este personaje. Póngale, don Robert, tenga la bondad. De Wi-Fi gratis y le puso un teléfono gratis, porque esto es el Estado, para que se sientan cómodos, que no estén con el sol, que no estén con la lluvia. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Quiere hacer lo que le da la gana. No, señor, en este hospital mando yo y tiene que respetarse para que nos respetemos. Es como que a su casa una persona, usted se la presta para que vaya y le dice que usted tiene que irse para afuera. No puede ser. Si nos entendemos, nos vamos a entender muy bien. Y yo siempre he estado pegado a la ley y yo no tengo problemas ni compromiso con nadie. Yo trato siempre de ser lo más cortés posible, decirle la realidad y esa es mi situación. Lo que puedo solucionar, encantado. Lo que podré, también encantado. Y lo que no puedo, que está muy difícil, tengo que decírselo. ¿Dónde queda la empatía de este señor? Gerente del Hospital León Becerra de Milagro. ¿Dónde está la empatía? ¿Por qué le hablan así a la gente? O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿es correcto tratar así a la gente? ¿Es correcto? Que no le reclamen. Gerente del hospital que se saca la mascarilla en un lugar cerrado, hablando con varias gentes ahí, se saca la mascarilla, porque ni siquiera se pone bien la mascarilla. ¿Ah? Y trata así a la gente. Déjeme decirle, señor gerente del Hospital León Becerra de Milagro, que usted está obligado, no les está haciendo un favor a los pacientes ni a sus familiares. Usted está cumpliendo con un mandato constitucional y es su obligación. Es su obligación
dotar a la gente de los servicios que requieren en su derecho de recibir salud. Con calidad y con calidez. Lea la Constitución. Le invito a leerlo, señor gerente. Lea la Constitución. Calidad y calidez. A veces estos personajes no entienden seguramente lo que es eso. ¿Ah? ¿Por qué no pueden tratar de mejor manera a la gente? ¿Por qué no pueden ser un poquito más empáticos? ¿Por qué no pueden ser solidarios? ¿Por qué no pueden entender que detrás de ese familiar está un paciente que necesita que le atienda el Estado? Que el Estado, a través de los hospitales que regenta, le garantice servicios con calidad y con calidez. Maltratar a la gente, y bueno, aquí les traigo, y también tienen Wi-Fi, claro. Con el Wi-Fi se van a curar. Con el Wi-Fi se van a poner una inyección o un suero. O les van a intervenir quirúrgicamente, o les van a curar el dolor de cabeza. Vamos. Tienen, de verdad, tienen 1 miligramo de poder y pierden la cabeza. ¿Por qué son así? De verdad. Yo he conocido gente que ha pasado por el sector público, por la cosa pública, que no ha cambiado, que ha sido la misma de siempre. Pero hay gente que llega al sector público y pierden la cabeza, les dan un cargo de poder, wow. Pero se marean, se marean. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes creen que tratando así a la gente solucionan los problemas? A mí nadie me reclame, tienen Wi-Fi, vamos. Tengan un poquito de empatía con la gente. La gente no va a los hospitales porque quiere. No va a los hospitales para fastidiar la vida de los gerentes de los hospitales. La gente va porque necesita. Mucha gente madruga 4, 5, 6 de la mañana a un hospital a hacer fila, a lograr un turno. Y no puede ser que, frente a la necesidad que tiene mucha gente, tengamos funcionarios que no tienen un ápice de sentido común, un ápice de empatía, un ápice de solidaridad. Que maltratan a la gente, que evidencian prepotencia, arrogancia. Ah, yo soy el bacán, yo soy el gerente, soy el más bacán. A mí estas cosas me indignan, créanme, me indignan. Me indignan porque la gente no merece este trato. Porque aquí hay una mayoría de ecuatorianos que necesita la atención pública porque no tiene recursos para pagar. Esa es la realidad de la mayor parte de ecuatorianos y de ecuatorianas. Y necesita la atención pública. En los hospitales del IES, que eso lo voy a comentar, lo del IES, si es que no pasa otra hecatombe el fin de semana, el lunes tengo en agenda comentar la situación del IES. Porque yo no sé si el plan es desbaratar la seguridad social en este país. Hay que defender la seguridad social. Perdónenme, que el seguro social funciona mal, de acuerdo. Que hay que reformularlo, por supuesto. Pero no puede desaparecer el concepto de la seguridad social. No debe. No debe. Por las razones que acabo de exponer. Porque el camino no puede ser la privatización de la seguridad social. No debe ser. De eso vamos a hablar el día lunes. Yo quería cerrar justamente la jornada de este viernes mostrándoles este tipo de ejemplos que son inadmisibles. Que funcionarios que están ahí, que han sido nombrados por autoridades, entiendan que el poder es pasajero, que el poder es transitorio. Que si una ministra, que si un ministro de Estado le ha encargado justamente una gerencia de un hospital, entiendan la naturaleza de ese trabajo. Que sí, debe ser un trabajo complicado. Debe ser un trabajo agobiante. Pero si no pueden, no acepten el cargo. Porque como se dice popularmente, corrupción también es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Y no basta con tener preparación, no sé, académica, profesional. También hay que tener un poquito de cabeza y un poquito de corazón. Cabeza y corazón. Para atender en el sector salud hay que tener cabeza y corazón. Un mínimo de inteligencia emocional. Cuando se es médico, los médicos por lo general tratan de aplicar ese concepto de la inteligencia emocional para poder atender a un paciente. ¿Ya? Si no tienen inteligencia emocional, no acepten ser servidores públicos. Si no van a soportar los reclamos de los ciudadanos, legítimos los reclamos de los ciudadanos, no acepten
ser servidores públicos. Aprendan a servir con calidad, con eficiencia, con calidez, con empatía, con solidaridad. Estos ejemplos son indignantes y a estos ejemplos hay que exponerlos ante la opinión pública para repudiarlos, para cuestionarlos. Así no se trata a la gente. A los ciudadanos y a las ciudadanas hay que tratarles de otra forma. Ojalá que se entienda el punto de lo que estamos señalando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.